de la clase virtual. Por acá se le hará la consulta a la señorita coordinadora, a ver qué ha pasado con la clase, si es que ha sido grabada. Ok, el día martes estuvimos viendo el tema de costos en el comercio exterior, algunas denominaciones. El día terminamos y vamos a ver lo concerniente a cómo, perdón, a cómo determinarlos. Ese es otro diapositiva. Y el día martes terminamos con un tema de técnicas, ¿ya? El día martes es 1 hora porque ese día es el examen y el cierre del módulo 3, ¿ya? Entonces, en la parte de esta parte de costos, en el breve resumen, vimos cómo fijar algunos conceptos, alguna metodología, qué tener en consideración para poder determinar costos, ¿no? Algunos conceptos de costos, de gastos, ¿no? De activos, ¿a qué se le llama activos? También vimos lo concerniente a etapas, ¿no? Algunos, conceptualizaciones también. Aquí se le denomina costos primarios, ¿no? Si hay costos directos, costos indirectos. ¿Para qué me servía este tema de costos, este tema de concepto de costos? También lo habíamos indicado, ¿no? Los costos directos de exportación y por ende los costos indirectos, ¿no? En cuanto a las denominaciones de unitarización, empaque y contenerización, también lo habíamos visto y ahí creo que había ingresado Sami también en ese momento, ¿no? ¿Okay? Y después, bueno, propiamente en la operación, la documentación, el tema, el tema de manipuleos, ¿no? Que también tiene costos, ¿no? En cuanto a una operación de exportación, ¿no? En los puertos, los fletes internos, ¿no? Entre otros, ¿correcto? Y nos tocaba revisar ya la parte concerniente a esta parte de acá que nos quedamos ya, para iniciar lo que corresponde a descuentos y bonificaciones, que pues nos tocará ver lo que es la oferta, las cotizaciones, ¿no? Vamos a ver también la parte concerniente a una orden de compra, ¿no? Y su aceptación, ¿no? Documentos y procesos que se dan en una compra-venta internacional, ¿no? Ok, entonces hemos hecho un rápido pase, ¿no? Igual, si es que siempre quedara alguna duda, por favor, hacerla saber, porque cuando me dicen todo claro, ahí vienen los problemas. Ayer tuve una clase, ¿no? Todo claro,
las 8, ¿eh? No se olviden, ¿eh? Ok, cualquier duda, pregunta, por favor, me escriben o me lo dicen en audio, como le decía hace un momento a Esther, ¿no? El examen es el día martes a las 8. Es el final del tercer módulo, ¿ya? ¿Sí? ¿Quedó? Por favor, se preguntan o escriben, profesor. Repito otra vez, yo encantado. La cosa es que el concepto o el ejemplo haya quedado claro. Eso es lo que uno desea, ¿no? Si no es avanzar por avanzar. Así es, son 5 preguntas. La temática siempre es tener 5 preguntas, ¿ya? Una de cada tema que vamos avanzando, ¿sí? Inclusive una pregunta de lo que vayamos a hablar el día martes en la primera hora, también va a ingresar una pregunta de lo que vayamos a ver el día martes. Ujú. ¿Se entendió, Sammy? ¿Está Sammy o no? ¿O se fue Sammy? Ok, Esther, muy bien. Bueno, no sé si Sammy está por ahí, yo se ha retirado. Acá. Vamos a poner la pantallita a un lado. Ok, ¿qué nos dicen aquí? ¿Qué nos dice la pantalla? Nos dice descuentos y bonificaciones. Descuentos por volumen, descuentos comerciales, descuentos por pronto pago. Otra forma de descuento y bonificaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy en día ustedes pueden efectivamente hacer una transacción comercial y van a tener en algún momento seguramente de efectuar alguna compra, algún tipo de descuento o alguna bonificación que puedan darle por cualquier compra que uno pueda dar, ¿no? Entonces, a veces uno realiza una compra y, qué bueno, hay una bonificación. Por ejemplo, cuando uno va a una farmacia, ¿no? Uno le pide el número de DNI para acumular puntos. Y uno dirá, ¿para qué? Pues, ¿no? ¿Para qué voy a acumular puntos? En algún momento, ¿no? Tanto como ir a comprar, seguramente le van a decir, ok, este producto que usted está comprando, por sus puntos, va a tener el valor de 1 sol menos o 2 soles menos, ¿no? Entonces, ya, al acumular puntos va a tener un descuento, ¿no? Entonces, pueden ser, como dicen ahí, acumulativos, por citar un detalle que nos sucede en el día a día, ¿no? Ahora, si uno realiza seguramente compras grandes, ¿no? Uno puede tener descuentos, ¿no? Entonces, no necesariamente va a acumularse una cantidad de compras para tener descuentos. O sea, uno compra, no sé, un lote de medicamentos, un lote de alcohol. Uy, listo, usted está comprando un lote y le vamos a dejar el producto 50 céntimos menos por unidad. Uy, listo, esos 50 céntimos es bastante, ¿no? En una venta que se puede decir al menudeo. Esto.
Entonces ahí tenemos un descuento no acumulativo. Descuentos comerciales. Oye, o descuento por pronto pago. Yo pago al contado o pago antes de efectuar la entrega. Ok, si usted me paga el crédito, va a tener un recargo del 5%. Si usted me paga antes de que yo entregue, yo le voy a hacer un descuento del 3%, ¿no? Usted en el tema del comercio funciona cuando uno es cliente habitual y compra cantidad, el proveedor de uno le puede dar un descuento de un 3%, de un 5%, ¿no? Porque está comprando cantidad y es un cliente que se ha hecho habitual, ¿no? Entonces puede ser un descuento comercial en ese sentido, ¿no? Un descuento estacional promocional, por ejemplo, ¿no? Eh, en épocas donde un producto no tiene mucha rotación, es ahí donde va el descuento, ¿no? No sé si usted... Sin ningún inconveniente, va a ser aceptado por la administración aduanera, ¿no? Por esa parte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿O quedó claro el tema de descuento? Para irnos a acá, sí, el tema de descuento. A ver, ¿qué nos dice? Por lo general dice, nace del vendedor exportador. Es una propuesta en concreto que concluirá con la firma de un contrato. Debe estar dirigida a una o más personas determinadas y ser suficientemente precisa, ¿no? Entonces, si somos exportadores, ¿no? Le podemos ofrecer un descuento a nuestro comprador en el extranjero, ¿no? Oye, qué buena, me estás comprando seguido, entonces te voy a dar un descuento para ese despacho. Acuérdense que el tema del descuento no puede ser retroactivo, ¿no? Según las normas de valoración. Y bueno, lo ideal pues es que esté siempre firmado, ¿no? En un documento, que en este caso sería un contrato, ¿no? Siempre hay dos partes, ¿no? Que participan. Dice, debe señalar la mercancía en materia del contrato, cantidad y el precio. ¿Mm? La oferta o cotización es vinculante para el que las expide, desde el momento en que la oferta es seria y queda aceptada por la otra parte, ¿no? Entonces, lo lógico, pues, ¿no? Hay que indicar el precio de la mercancía, la cantidad y qué tipo de mercancía. Como les digo, eso tiene que estar en la factura comercial, debidamente indicando, ¿no? El monto, valor de descuento. Con ello, no va a haber ningún problema de transacción ante la administración aduanera de cada país, ¿ah? Porque acuérdense que casi todos los países que hoy efectúan transacciones comerciales, compra-venta internacional, están suscritos a la OMC,
¿no? La mayoría de los países. ¿Qué más nos dice? La extinción de la oferta se produce una vez concluido el plazo fijado en la misma o cuando la otra parte comunica su rechazo al ofertante, ¿no? Como toda acotación comercial, uno siempre indica, oye, si me compras o si me vas a hacer el pago de este producto por esta cantidad en el lapso de 15 días, aquí está el descuento determinado, ¿no? Puede haber, por ejemplo, así como nosotros tenemos, o en el Perú se tiene campañas en ciertas temporadas, ¿no? De banano, de uvas, de palta, de limón. Quizá en la otra contraparte en la que nosotros estamos haciendo la venta, pues no hay ese consumo, ¿no? De repente no es propicio en esa temporada para que la gente comercialice o compre ese producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, no todo el año hay uva, ¿no? En el mercado limeño, ¿no? No todo el año hay pera, por citar productos de agroexportación, ¿no? Sí, todo el año hay banano, todo el año hay limón, ¿no? Pero en el tema de frutas van a ir cambiando. Y así sucede también en el exterior, ¿no? Entonces, de repente, el vendedor, el exportador puede ver ese nicho de mercado y dice, oye, quiero venderte y te doy una oferta. La acepta o la puede rechazar también, ¿no? Compra-venta internacional. La respuesta a una oferta que contenga adiciones, limitaciones y otras modificaciones se considera como una contraoferta. ¿Ah? Uno presenta la oferta, pero de repente la otra parte nos dice, oye, hay algo que no me cuadra, yo quiero una serie de modificaciones. ¿Se puede? A eso se le llama contraoferta, ¿no? Entonces, una modificación a lo que inicialmente me dieron, quizá puede ser aceptada con esos cambios o no, ¿no? De repente, no, el fabricante puede decir, el exportador puede decir, no, no voy a aceptar esos cambios, ¿no? Lo que inicialmente propuse, eso va o no. Una oferta, dice, se modifica cuando hay cambio en precio, pago, calidad y cantidad de mercancías, lugar y fecha de entrega, grado de responsabilidad de una parte y método de solución de controversias, ¿no? Ok, modificaciones, como todo pacto. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, dice, los elementos de la cotización. A ver, los elementos de la cotización. A ver. ¿Está Sami? ¿Ahí o no está Sami? Ajá. ¿Estás con audio, Sami, o no estás con audio? A ver, vamos a ver qué nos responde. Si está y no tiene audio, se salvó Sami. A ver. ¿Qué dice Esther? Lo que está en la pantalla, por favor. Elementos de la cotización.
Los elementos más importantes son los siguientes. Nombre a razón social de la empresa y el logotipo, inscrito en los registros públicos. Dirección del exportador, página web, correo electrónico, apartado postal, teléfono, etc. Nombre o razón social del cliente, si es posible, a la persona que va dirigido. Dirección del cliente, referencia, fecha de emisión, descripción del producto, nombre comercial, nombre técnico. Ok, gracias. Ok, entonces es lo usual que puede tener un documento, ¿no? Que en este caso la denominación comercial es cotización. Entonces, ¿qué nos dice? Nombre, razón social, dirección, correos, ¿no? Nombre del cliente, dirección, son datos básicos que tiene que tener el encabezado, el del documento. ¿Qué es una orden de compra? Es la manifestación de voluntad del comprador. Debe ser categórica, sin reservas, no debe indicar modificaciones ni variaciones de la oferta, ¿no? La orden de compra puede ser manifestada en forma expresa, escrita o verbal o tácita, una vez que la ejecución es recibida por vendedor o exportador, se perfecciona el contrato de compra-venta e internacional. Una orden de compra, ¿no? Que la voluntad, dice, expresa del comprador, sirve también como medio de valoración, ¿ya? Para cualquier estado, ¿no? Entonces, pues, es un documento en el que se va a demostrar también habaneramente un valor, ¿ah? Ojo, ¿ya? Así que es un documento también muy importante a tenerse en consideración, ¿ya? Y con esta parte habremos terminado lo concerniente en esta primera parte de costos, lo referente a los costos en el comercio exterior, ¿ya? Y pasaremos a revisar cómo determinar costos y precios de comercio exterior. Una cosa es, ¿no? Saber la conceptualización y otra es ya cómo agarrar lo que está en la pantalla, seguramente una calculadora o un sistema, perdón, para ingresar datos y calcular y determinar. Ojo también, ustedes si tienen ahí una calculadora a la mano o tienen su celular con la calculadora, por favor, ténganlo en la mano. Más adelante hay unos ejercicios, ¿ya? Simples. Unos ejercicios simples para que ustedes puedan también hacer cierta práctica. A ver dónde está. Ahí está. Sí están. Hay unos ejemplos y también hay unos ejercicios. A ver. Sí. Sobre todo unos cálculos de tributos. A ver si al menos pueden hacer uno de ellos. Hay 4, si no me equivoco. Así que su calculadora a la mano. Ok, entonces comenzamos con, dice, factores que influyen en la determinación de un precio internacional. La demanda del producto. Participación esperada del producto en el mercado. Reacciones de la competencia. Interacción con los demás elementos de la estrategia comercial de exportación. Logística internacional, beneficios o restricciones arancelarios y no arancelarios y adecuación al producto o su envase o embalaje. Entonces, vamos a nosotros llegar
a poder ver cómo llegamos a determinar un precio, ¿no? Vamos a tener una metodología, vamos a hacer ciertos cálculos, tener en consideración los costos directos, los costos indirectos, los costos primarios, ¿no? Vamos a tener en consideración los costos financieros, si es que hay, el tema de mano de obra, el tema de sueldos de los administrativos, de los operarios, ¿no? Factores como los servicios, desgaste de la máquina, los servicios propiamente dicho, etcétera, ¿no? Pero ello tiene que también tener una visión desde la perspectiva de estos factores, ¿no? Entonces, como les había indicado también en clases anteriores, al querer un exportador hacer una venta internacional, ¿no? ¿Cómo hacerla? Ya habíamos hablado de ello también, ¿no? Entonces, luego de hacer su focus group, su visita a embajada, consulado, cámara de comercio, hacer sus contactos con el exterior seguramente, ¿no? Hacer su inteligencia comercial en el exterior, de repente contactos que tenga ahí en el exterior, y no sé, se me ocurre México, Brasil, Argentina, ¿no? Y podrían ser unos mercados aquí en Latinoamérica muy buenos, ¿no? Entonces, lo que está en su pantalla es también detalle A, irlo mapeando, como se indica, ¿no? Y tenerlo en consideración y darle el peso respectivo. Ojo, hay que darle un peso respectivo a cada factor, ¿no? ¿Qué nos puede dar el mercado en México? ¿Qué nos puede dar el mercado en Brasil? ¿Qué nos puede dar, por ejemplo, el mercado en Argentina o Chile? ¿No? Son idiosincrasias diferentes, son sociedades diferentes, ¿no? Eh, el mercado no va a ser igual en ninguno de esos cuatro países. Algunos de esos países tienen crecimiento medio en Latinoamérica, otros tienen un crecimiento bajo, pero son de los que, de tres de ellos, es lo que en este 2021 va a tenerse en consideración un incremento, a comparación del año pasado que la mayoría estaba en rojo, ¿no? No hay más ahorita en el mercado exterior aquí cerca, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿cómo nos irá en cada mercado? Los factores nunca van a influir, perdón, nunca van a ser parejos y van a influir en forma diferente. Entonces vamos a centrarnos de repente en uno o en dos mercados, a ver cómo está la demanda del producto. Tal vez, si yo ingrese a México, tenga en consideración estos factores y mi nivel de repente de porcentaje que indiqué podíamos tener un profit es mayor al que yo pueda tener en perspectiva con Chile, ¿no? ¿Cómo va a estar la demanda del producto, ¿no? Hay que ver la economía, ya la sociedad se ha recuperado, no ha recuperado, estamos hablando que se va a exportar calzado, ¿no? El ejemplo era con calzado. La gente tiene los medios hoy en día en esos países para hacer ya esa compra, ha afectado o no les ha afectado mucho, ya se recuperaron, ¿no? ¿Cómo es el mercado? Es un mercado abierto, está atomizado, ¿no? Hay todavía
porcentaje para poder penetrar en ese mercado, en qué estados, ¿no? ¿Cómo está el tema de la competencia? ¿Es del mismo país de repente o es competencia de otros países que también exportan ahí? Oye, hay empresas de Estados Unidos que exportan a México, ¿no? Y son muy buen material, ¿o no? O en Chile, ¿no? Oye, en Chile hay bastante exportación de productos de repente de Argentina que tiene un buen cuero. Entonces, de repente no es el mercado, ¿no? Acuérdense que Argentina es un gran país donde hay buen ganado en Argentina y Brasil y por tanto hay un buen cuero, ¿no? Unas buenas casacas y calzado de cuero ahí en estos países, ¿no? Más en Argentina que en Uruguay. Dice, interacción con los demás elementos de la estrategia comercial de la exportación, lógicamente, ¿no? Hay que sumar lo primero que les comenté en cuanto al tema comercial. ¿Cómo había que hacer para poder ingresar a esos mercados? Logística internacional. Es decir, los operadores que me van a brindar soporte. He escogido los operadores adecuados, ¿no? O los he escogido solamente por la web, por la publicidad que me han puesto y nada más. O me han recomendado y efectivamente yo he visto que esos son los adecuados. He escogido 3 operadores y me van a hacer el servicio de llevar la mercancía hasta el local del cliente. Hay TLCs con estos países, hay acuerdo de complementación económica, ¿no? ¿Cómo le gusta al cliente que mi producto o que los productos se le entregue, ¿no? En cajas, se le entregue en bolsas, adentro con una plantilla adicional, que se le entregue, hay unas pequeñas bolsas, unas pequeñas bolsitas que absorben la humedad, que le entreguen ese producto o no, no lo sé. Habría que también dentro de la inteligencia comercial ver ese detalle, ¿no? Entonces, un checklist a todos esos factores que están ahí en su pantalla. Hay que darle un peso siempre determinado. Cuando digo darle un peso, es decir, siempre en una adecuación para poder determinar un medio de cómo determinar, para la redundancia, en este caso un precio, en otros un análisis de cualquier tipo, tomar una metodología para poder encontrar lo que me busca, todos los factores que me van a incidir en lo que me solicitan, yo tengo que darle un peso determinado en porcentaje. Igual sucede con los cuadros estadísticos, ¿no? Los KPIs. ¿Cómo se logran obtener un KPI? Todos los componentes que me van a llevar al objetivo, a llevar a esa conclusión, yo tengo que darle un peso determinado, un porcentaje determinado. Para mí este elemento de acá tiene un mayor valor que este otro elemento, entonces le daré un peso del 50%. Este otro elemento tendrá un 30%, y habrá un tercer elemento que tendrá un 20%, ¿no? Entonces entre los tres suman el 100. Cuando se hace ya el vacío de la información, trata de el KPI salir equilibrado. Igual sucede aquí en este tema que estamos haciendo, este tema de análisis, ¿no? Estos factores también se le tienen que dar un peso determinado, ¿no? Entonces, ahí el analista va a ir de alguna manera equiparando, buscando cómo va a resultar el cuadro, ¿no? Uy, ¿cómo comienza? ¿No?
¿Qué tan importante es el factor? ¿Qué tanto va a redundar en todo lo que me va a llevar a encontrar esa metodología? Entonces, oye, no sé, será 5%, 3%, 10%, ya se ve. Eso se llama hacer un cuadro modelaje, ¿no? Entonces, si en algún momento lo han hecho, sabrán de lo que hablo. Y si no lo han hecho, seguramente que es este el momento para que vayan captando la idea, ¿ya? Porque así se trabajan los cuadros, muy aparte que se pueda meter los datos a cierto sistema, ¿no? El sistema no va a absorber solamente números, sino va a hacer el cálculo en base a lo que ustedes han determinado, ¿ya? Fases para determinar precios competitivos. ¿Mm? Para determinar precios competitivos de exportación, es importante considerar la situación del mercado y a la vez analizar los costos de producción, de logística internacional y de comercialización, ¿no? Y sobre esto ya lo acabamos de conversar. ¿Cuál es el precio de comercialización más conveniente? En la determinación de un precio intervienen muchos factores y la empresa dice podrá controlar algunos de ellos, pero no todos. Por tanto, la flexibilidad es indispensable, ¿no? Y esto también lo habíamos mencionado al inicio de la diapositiva, de las diapositivas anteriores, esta parte en la que se dice que la empresa no puede controlar todos los factores, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, queremos hacer una exportación, en estos, 13 de mayo, queremos hacer una operación de exportación a fines de mes a Colombia. Hay un factor en estos momentos que me van a decir, oye, un momento, ¿no? Un momento, deben tener en consideración un factor social ahorita en estos momentos. No voy a entrar al plano político para nada, pero sí es un factor social, ¿no? Entonces, en estos momentos ustedes saben, ven la TV, escuchan la radio o entran a su móvil y seguramente dentro de las noticias van a ver que hay todo un tema social en estos momentos con 4 o 5 ciudades importantes de este país hermano, ¿no? Que puede influir pues en que mi precio pueda seguramente sufrir una alteración, porque hoy la demanda de repente baja, ¿no? Sumado pues al tema de salud pública adicional, también. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya tenemos seguramente ahí un embarque. De repente hemos hecho ese embarque en abril. Estamos mayo en abril. ¿Qué flexibilidad puedo mostrar? ¿Qué flexibilidad puedo dar? Porque hice ese pago al crédito. Ya me pagaron el 70% y falta el 30%, ¿no? Entonces, el segundo punto se cae de maduro, ¿no? Hay que darle seguramente flexibilidad de pago a este cliente, ¿no? Oye, está bien, sabemos que tienes problemas, pues ya no me pagues el 30% a los 30 días, ¿no? Dame el 15%, pues, ¿no? Y el otro 15 ya me lo das a los otros 30 días, ¿no? Entonces, una manera también de poder, de tener en consideración y ser partícipe de la flexibilidad comercial de que tanto se puede hablar. Cuatro no, 3 puntos que hay que tener en consideración.
Definición de objetivos en materia de precios. Análisis de la situación del mercado, tamaño y análisis de la competencia, cálculo de costos internos y de operación, ¿no? A ver. Definición de objetivos, ¿no? En materia de precios. A ver, lógicamente que los precios en el Perú son para el Perú. Los precios que pueden ser para nuestro mercado de destino en México no van a ser para nada similares, ¿no? Para nada. Acuérdense. ¿Por qué? Porque aquí en el país es donde se produce. Cuando uno se va al exterior, pues hay una serie de costos que tienen que asumirse, ¿no? Por tanto, el precio siempre va a ser mayor, ¿no? Siempre va a ser mayor. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en cuanto a precio? ¿Cuánta diferencia va a haber de nuestro precio con respecto a las competencias ahí en ese mercado? Tengo que hacer un análisis. Ya efectué el análisis, tener en cuenta todos los factores que me ha dicho el profesor, todos los factores que me dice el curso, y me da un resultado, un número. Entonces, se tendrá que discutir seguramente el número en la mesa, ¿no? En el directorio. Oye, este número es un 15% más alto que el de la competencia. O este número está un 5% abajo de la competencia, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es mi objetivo, cuándo me quiero posicionar en el mercado, ¿no? Quiero entrar y romper mercado, quiero posicionarme, quiero tener el 5% del mercado en mi primer año. Y en base a lo que yo le voy a ofrecer a mi cliente, ese producto valorarlo, ¿no? Entonces, primero, en cuanto a la venta, internamente ya tengo que ver, no quiero solamente hacer una sola venta, ni dos. Quiero que las ventas sean consecutivas a este país, al otro, al otro. Así como aquí tengo dos plantas de fabricación, ¿por qué no llegar a una tercera planta de fabricación? Una cuarta, que me van a servir para el mercado interno y me van a servir para el exterior. Un ejemplo de ello es una de las bebidas gaseosas que hay en el mercado, ¿no? De la empresa AGE, AJE, ¿no? Esta empresa es peruana, tiene una planta de fabricación acá, en Huachipa, por ejemplo, y tiene varios locales de recepción de insumos, ¿no? Y de distribución. Esta empresa también tiene locales en Centroamérica, tiene una en el Asia. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ha tratado de definir su objetivo en cuanto a precios?
¿no? Tiene en Colombia, tiene en Ecuador, tiene en Honduras y otro país más de Centroamérica. Entonces, yo en Ecuador tiene porque yo en algún momento he ido y me he sentido, ¿no? Sorprendido, ¿no? Con la aceptación de su producto y un precio bajo y bebida peruana, ¿no? Acá. Y bastante aceptable para ese mercado, ¿no? Los ecuatorianos una parte les gusta, pues, ¿no? Cálculo de costos internos y de operación. Pues a tener en consideración ya lo que hemos conversado, ¿no? Sobre ese tema de cálculos. A ver, aquí nos dice estructura de precios y precios objetivos. A ver, Esther, si me ayudas. Establecimiento de estructuras de precios objetivos. Estructura de precios. Se realiza en base a donde se entregará la mercancía, es decir, tiene una relación directa con los Incoterms. Precios objetivos, mínimos y máximos. La utilización del pricing permite conocer los efectos de determinada estrategia de precios sobre los beneficios de la empresa al considerar las condiciones del mercado y los costos de la misma. Ok, gracias. Que también tenemos que tener en consideración para establecer las estructuras, ¿no? Entonces, la estructura de precios, ok, ¿a qué nos referimos? Dice, se realiza en base a dónde se entregará la mercancía. Es decir, tiene una relación directa con los Incoterms. Entonces, ¿qué nos acota ahí? Ya, ok. Una parte considerativa del precio objetivo va a tener en consideración, lógicamente, si si el producto lo voy a vender con Incoterm SIF, lo voy a vender con Incoterm FOB. No va a ser lo mismo, ¿no? Si bien es cierto, los fletes internacionales, si yo los contrato como exportador o si los contrata su representante de mi cliente, podrían ser similares, valga la redundancia, ¿no? Siempre va a haber un margen de diferencia, lógicamente, porque no todas las empresas tienen lo mismo, ¿no? No todas las empresas tienen el mismo precio. Siempre va a haber una variación, $100 hacia arriba, $200 hacia arriba, diferencia o hacia abajo, ¿no? Y también teniendo en consideración el poder de negociación que pueda tener o el agente de carga o la línea directamente, ¿no? Entonces, o la empresa exportadora. Yo envío todos los meses 20 contenedores, entonces puedo tener un cierto poder de negociación que me permita que esa diferencia de 100 o $200, imagínense por cada contenedor, sí pueda tener un impacto, ¿no? Entonces, dentro de los cálculos que también estará, el poder tomar mi calculador o mi sistema y hacer una suma, ¿no? Ahí, voy a hacer un cálculo por contenedor, cuántas veces en el mes y cuántas veces en el año. Me va a dar un promedio. Y esa diferencia, esos 100, 200, oye, aquí va a impactar, ¿no? Aquí pasa también, si de acuerdo a ese Incoterms, oye, como le dije, acuérdense el día martes, no solamente voy a ver precio, ojo, voy a ver también incidencia por un tema de responsabilidad. Si se vende en CIF,
Voy a tener la responsabilidad del tema del seguro también, de la mercancía hasta la llegada al puerto de destino. No solamente que ya negocié y si voy a ganar un margen ahí de un punto. Oye, ojo, si hay una incidencia, se fue el negocio, ¿no? Entonces, cuando se habla ahí de Incoterms, también hay que tener en consideración el tema del factor riesgo-responsabilidad. Precios objetivos, ¿no? Siempre tiene que haber un margen a moverse. Entonces, el pricing permite conocer los efectos de determinada estrategia de precios sobre los beneficios de la empresa al considerar las condiciones del mercado y los costos de la misma. Es decir, vamos a tener un precio ya determinado, ¿no? Ok, ya tenemos aquí el precio base y vamos hacia atrás. Ya hemos ido reduciendo y vamos a alcanzar ese precio objetivo. Pero incluso puedo tener un margen de bajarlo. Me ha permitido, utilizando el pricing, ¿no? Utilizando esta metodología, eh, ir viendo de repente que hay áreas, que hay procesos, ¿no? En tiempos no productivos. En base a esta metodología nos hemos dado cuenta y hay que aprovecharlos en una mejor manera, ¿no? Entonces, dentro de mi proceso productivo se ha aprovechado y por tanto se ha ido reduciendo lo que tenía como costo indirecto, ¿no? Había aquí más personal administrativo y a menor y que he hecho el personal sobrante, lo hemos detallado a otras labores, ¿no? Entonces, ya me menoré en el área administrativa, por así, ¿no? Sueldos como costos indirectos, ¿no? Acuérdense. Ok, entonces, a eso nos enfocamos con los precios objetivos. Siempre debe haber un margen en el que podemos movernos, ¿no? En el detalle, el analista va, presenta su cuadro, ¿no? Entonces, en la línea, dentro de las perspectivas que pueda tener él, ¿no? Con el gerente o jefe de área, seguramente va a estimar una variación porcentual. En un determinado mercado, entre arriba de los 20% en el mercado del comercio exterior, es una cifra considerada aceptable, ¿no? O sea, si alguien tiene 25, 30, 35, sería muy bueno, ¿no? Ya más de esa cifra no creo que haya en el mercado hoy en día. Pero un margen del 20% donde uno se pueda mover, oye, acá tenemos un 20% y vamos a tener tanto porcentaje en el mercado, este va a ser el producto, vamos a hacer una inversión de tal. Entonces ya seguramente la alta gerencia determinará, oye, efectivamente está bien el 20% o no, queremos más y vamos a reducirlo pues a un 15%. Ven de repente que la inversión no es mayor, entonces reducimos y seguramente vamos con el tiempo en base a una de las técnicas. Primero ingresamos con precio bajo y después volvemos a tener ese margen del 5% para poder darle una subida, ¿no? Y este tema seguramente del área de marketing, con el apoyo del área comercial y lo demás, ¿no? Precios objetivos. Ajá. Presentación de la cotización. Dice, con base en la estructura de precios que se haya establecido, el importador podrá hacer ofertas a posibles importadores en mercados extranjeros, ¿no? Ok, entonces ya hemos analizado el mercado y todo lo demás. Es hora de
comenzar a tocar las puertas con todo el bagaje que hayamos tenido, ¿no? Hemos hecho nuestra inteligencia comercial, ya tenemos precio, ya lo hemos analizado el mercado y tenemos potenciales clientes, ¿no? Tocaremos 1, 2, 3, 4, 10, 15. Algunos de ellos abrirán la puerta para poder escuchar las ofertas que le podemos entregar y dar, ¿no? Hasta aquí. Consultas, preguntas, dudas, por favor. ¿Alguna pregunta? Ok, no tienen preguntas, entonces les preguntaré. A ver si está claro. Este dispositivo número 8. Ok. Factores que influyen en la determinación de un precio internacional. ¿Cuál podrían ser? ¿Mm? ¿Qué factores tengo que tener en consideración que influyen? A ver, Esther, Sammy, si están en preguntas porque me han entendido. Ahí está. Esos son los factores que hemos hablado hace unos minutos. ¿Mm? ¿Cuál es el precio de comercialización más conveniente? Hemos hablado de estos factores, la demanda, la participación, reacción de la competencia, la logística, los beneficios arancelarios. ¿Mm? ¿Cuál será el precio de comercialización más conveniente? ¿Mm? ¿Un poco?
va a depender de los factores que pueda controlar la empresa y aquellos que no pueda controlarlos, ¿no? Mm. A ver, jóvenes. Aquí vamos a hablar de una pequeña fórmula, ¿m? Para poder tener en consideración el tema de costos en una operación de exportación, ¿no? Dice, esta fórmula determina el valor FOB o FCA del producto en cuestión y está compuesta por los siguientes rubros: costo de producción, gastos de la operativa de la exportación. En algunos casos hay importes fijos y en otros variables o porcentuales sobre el valor de la operación. Y están con unas siglas, ¿no? CX y GX, ¿no? Costo de producción y gasto de la operativa de la exportación. TI, ¿qué viene a ser? Transporte interno. UT, utilidad que deseas obtener de la operación, ¿no? RE, reintegro de impuestos abonados en las etapas productivas previas a la exportación, ¿no? Transporte interno, ya saben ustedes, desde el local del exportador hasta el puerto o aeropuerto, ¿no? Ok, entonces, teniendo en cuenta esas siglas, se va a hacer una pequeña fórmula. Pero antes hay que tener en consideración 5 puntos. Es decir, se deben incluir todos los conceptos imputables a la operación de exportación o con motivo de ella, no así los importes que se deben al mercado local, ¿no? Publicidad, comisiones de vendedores locales, etc. Los conceptos volcados en la fórmula no deben incluir IGB, dado que este es un crédito fiscal a favor del exportador. Los beneficios a la exportación, como el reintegro, suman en el denominador siempre que sean porcentuales o variables. A los efectos de la fórmula, la utilidad es considerada un costo. Los valores porcentuales que aparecen en el denominador están expresados como porcentaje del valor FOB o FCA de la mercancía. Tal es el caso de la utilidad cuando se desea obtener un 15% sobre el valor del producto. Esto es un 15% sobre el valor FOB o FCA. Profesor, ya me estoy mareando. ¿Qué me quiere decir con todas estas consideraciones? ¿No? Porque lo primero es que los productos que tienen IGB no se consideran porque el IGB, acuérdense, es un tema de crédito fiscal, ¿no? Ahora, cuando en el primer punto me habla de conceptos imputables a la misma operación de exportación, hay que tener en consideración efectivamente ello. Hay importes que son del mercado local por un tema de valoración, porque el producto, cuando se vaya al extranjero, va a pasar por control aduanero también en ese país. Por tanto, van a verificar que efectivamente el precio sea el realmente pagado por pagar, ¿no? Beneficios a la exportación. Aquí en el caso del Perú, cuando hay una exportación, en algunos casos, algunos exportadores, productores, solicitan una devolución. Se les solicita lo que se le llama el famoso drawback, ¿no? Restitución de derechos. Eso es un pequeño porcentaje que solicitan para que se le devuelva, ¿no? Entonces, entre otros temas ahí que están en la pantalla, ¿no? Tenerse en consideración todo ese profesor, la verdad que está complicado. Esto es un ejemplo de lo que puedan tenerse en consideración en caso quieran tener una operación de exportación. Y ahí está, FOB o FCA, ¿no? El costo de exportación
¿no? Lo que habíamos visto acá, perdón, el costo de la producción, más el gasto de la operativa, más el transporte interno, ¿no? Sobre uno, que es la utilidad neta, más el gasto de la operativa, más el resultado. Listo. Ello nos va a dar nuestro margen de precios, ¿no? Un ejemplo, aquí está. Listo. Ustedes hacen ese ejemplo, ¿no? El que está ahí. Sobre un exportador de frutas, cantidad de cajas, una serie de valores, de porcentajes, va la fórmula y listo. Ahí está el valor resultante, ¿no? Entonces, ese es el famoso cálculo de una exportación. Sencillísimo es. Solamente es suma, división y multiplicación. No hay nada que no se pueda hacer manualmente. Si gustan ustedes donde están, con su calculadora, háganlo, ¿no? Y les va a dar ese número. ¿No? Es justamente lo que les mencionaba como ejemplo, ¿no? Ahí tengo un ejemplo. Aquí hay un segundo ejemplo. Justo lo que le decía el famoso drawback o restitución de derechos, ¿no? Aplicamos la fórmula y va a dar el resultado. ¿Quieren hacerlo? Pueden hacerlo. No me molesto, pueden hacerlo y van a ver si efectivamente lo que está en la pantalla es lo que va a salir. Pero van a tenerlo así, de esta manera, ¿no? Profesor, ¿y eso para qué me va a servir? Porque eso lo meto al sistema y sale. Acuérdense que no todos van a tener un sistema. ¿Mm? Algunos trabajan seguramente todavía en algún Excel, ¿no? Otro no manejan y solamente le van a decir pues al asistente, méteme eso al sistema y a ver qué me arroja. ¿Qué pasa si el asistente se equivoca en algún dígito y sale cualquier cosa menos el resultado que pensamos? ¿Mm? Puede suceder. Un poco jalado de los cabellos, pero puede suceder, ¿no? Errar es humano. Y si alguien no tiene el número aquí correcto, ese resultado que sale, ¿no? Va a ser un problema para la empresa. ¿Mm? Ahí está. Si gusta, lo hace, ¿no? Aquí mencionamos también un tema de comisiones, ¿no? Que se pueden o no adicionar. Como les digo, van a tener que tener en consideración los temas de valoración también, ¿eh? Ojo, ¿no? O sea, la parte aduanera van a tener que tenerla también aquí y ver si efectivamente merece o no sumarlo, ¿no? Hay costos de empaque, de embalaje, sí, también se tienen que sumar costos de cuadrilla, ¿no? Mano de obra, todo va a tener que sumar. Oye, y si hay intermediario, hay que ver si es intermediario de venta o un intermediario de compra, ¿no? Que es diferente. Entonces, habrá que ver si es que va o no. ¿Ya? Ajá.
Y si me piden una utilización con el flete, ya no me están pidiendo FOC, ahora me van a pedir CFR. Entonces, ya va a tener que adicionarse. Profesor, no me gustan las matemáticas. Bueno, el tema de comercio, como en cualquier otro rubro, los números nos van a perseguir, ¿no? Unos dicen, no, aquí es letras, seguramente será letras, pero también hay bastante número, ¿no? Y sobre todo, alguien que quiera ser analista va a tener que convivir con los números. Así que desde ahora vayan habituándose a las fórmulas. Si dominan el Excel, perfecto, ¿no? Ustedes mismos pueden efectuar sus fórmulas, las que están en la pantalla, y verterlas al el Excel para que sea más rápido, ¿no? Costos de exportaciones. Y si hay costos de exportaciones, lógicamente que hay de importaciones, ¿no? A ver, lo que hemos expuesto, dice, es la metodología simplificada de la determinación de un costo-precio de una exportación, ¿no? Esta síntesis es para ofrecer las herramientas para su aplicación inmediata. Es necesario conocer algunos puntos en particular con una alta tasa en la determinación del costo-precio de una exportación, como son los Incoterm, los fletes, los seguros internacionales y aquellos aspectos operativos o de logística que hace que lo mencionado se transforme en una exportación. Profesor, hoy en día, ¿puedo hacer una exportación? ¿Es conveniente? ¿Es adecuada? Habría que mirar todos los factores, como mencionamos en líneas arriba, que pueden influir en el precio. Hay que ver el mercado. ¿Cuál es tu mercado objetivo? Ahorita en Latinoamérica, seguramente que algunos países podrían ser un destino adecuado. Por eso Europa, Estados Unidos, Asia, complicado ahorita con el Asia. Bastante complicado con el Asia. Ahorita, por ejemplo, ese punto que nos habla de fletes, los fletes en el Asia están estratosféricos. No baja, al contrario, siguen subiendo. Lo que un flete mm, pre-pandemia era, o inclusive hasta los primeros meses de la pandemia, de lo que ha comenzado, un flete estaba en promedio, pues, de un contenedor de 40 a $3.500, $3.800. Hoy están por los $9.000. ¿Ah? Impresionante la subida, ¿no? Hasta hace 2 meses están $8.000. Hoy he sufrido, en estas pocas semanas, sufrido $1.000 de incremento, ¿no? Entonces, tanto las importaciones como las exportaciones están sufriendo gravemente, ¿no? Y otro es porque también las cantidades de viaje de las naves que vienen del Asia hacia acá, las frecuencias ha disminuido también, ¿no? Varios factores que influyen en eso, ¿no? Pero hoy es necesario hacer un replanteamiento, ¿no? Porque hay algunas empresas que tienen operaciones bastante seguidas con el Asia, entonces han tenido que paralizar, ¿no? Tienen que replantear. Hoy no puedo vender ahora ya. ¿Dónde tengo que estar mirando para ver, colocar los productos o sencillamente esta parte que tenía presupuestada, pues la anulo? ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con mi mercancía? Etcétera, 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 ¿no? Todo lo que puede influir un tema de comercio exterior, ¿no? Entonces ya hemos hablado también de los Incoterms, los seguros también internacionales.
Acuérdense que hemos hablado que seguro es el adecuado o no, tema de riesgos, ¿no? Los seguros tienen sus cláusulas, hay que saber, hay que también saber qué no cubren, todos esos detalles que nos van a llevar que efectivamente a tener una operación segura, ¿no? Como dice ahí, aspectos operativos o de logística que hacen que lo mencionado se transforme en una operación, y yo le agregaría una operación de exportación segura. A pesar que puede haber un incidente, ¿no? Nadie está exento que hay un incidente muy eventual. Nadie. Alguien en su vida que haya dicho en este mundo del comercio exterior que no tenía un incidente, no lo encuentro. Todos en algún momento han tenido un incidente, pequeño, mediano o grave seguramente, ¿no? Entonces, es parte del aprendizaje, es parte de la operación y es parte del comercio que pueda suceder, ¿no? Alguna pérdida, alguna caída, algún accidente, algo seguramente que pueda detallar e influir seguramente también en cambiar cierta decisión, cambiar cierta metodología, ¿no? El mundo del comercio exterior es bastante amplio, muy bonito, muy hermoso, es apasionado. Aquel que se meta acá tiene que tener pasión por este mundo. En una importación, ¿no? Dice, se le denomina costo de importación al precio de importación asignado a un bien o servicio que se compra en el exterior. Por ende, se debe considerar todos los factores que involucren obtener el bien o servicio hasta donde lo requiere el cliente, considerando los gastos de transporte, agencia de aduana, entre otros, ¿no? Esto es viceversa, ¿no? Cuando va a ingresar mercancía aquí al territorio aduanero, aquí al país. ¿Cómo calcular los costos de transacción en una importación? ¿Mm? Ok, entonces, ojo con sus calculadoras, si las tienen a la mano, sí voy a necesitar que mínimo me hagan un ejemplo, ¿ya? Aquí tengo 4 y mínimo quiero que me hagan uno. Así se tomen 5 o 10 minutos. No creo que falte. ¿Ya? Así que dentro de sus calculadoras, si la tienen, o sus celulares, ubiquen la parte de calculadora, por favor. Para calcular los costos de transacción adecuados es necesario tomar en cuenta los derechos y tributos de importación, como son los derechos arancelarios, IGB, impuestos de relativo consumo, impuesto de promoción municipal, el flete, el seguro, el almacenaje, gastos portuarios, gastos en el transporte, los costos para la obtención de permiso y autorizaciones, los gastos bancarios, los honorarios del agente de aduana, etc. Estos inciden directamente en el precio final del producto. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, en los casos que corresponda, el costo de adaptación del producto para su uso, los costos de administración y financiero, ¿no? Como siempre digo, ¿no? O sea, al revés, cuando alguien va a ingresar un producto, tiene que tener en consideración todas esas variables. Muchas veces se trae un producto, ya hice los cálculos de tributos e impuestos, ya yo sé cuánto va a pagar, ya, no hay problema. Ya hice mis cálculos de flete que estoy pagando. Ah, ya, qué excelente. Yo le voy a pagar a la gente de aduana, al de carga, al transporte, listo. Pero hay un detalle, ¿no? Es un producto restringido y va a tener un permiso. Oye, no sé, ¿con qué me hablas? Hay un problema ahí, ¿no? O efectivamente vio el tema de flete y de comisión a la gente de carga, pero no vio los adicionales que cobra el agente de carga y los adicionales que cobra el puerto o el depósito temporal donde va la carga.
Eso no sabía, dice que tengo 15 días libre de almacenaje, pues seguramente. Pero hay gastos administrativos, hay gastos operativos, gasto de descarga, hay tracción, hay collect fee, hay handling, ¿m? Hay pago de visto bueno. ¿Y eso de dónde sale? Hay que pagar. Esos son gastos a la gente de carga y los otros son los gastos que hay que pagar al depósito temporal. Y todo es en dólares. O sea, el importador está en que se hace un problema, ¿no? Entonces siempre es bueno asesorarse y preguntar antes de hacer una operación o de importación o de exportación. Siempre, ¿no? Así que si alguna vez tienen ello, pregunten siempre, jóvenes, o asesoren ustedes en todo caso. Ya al menos tienen a macro aquí el tema, ¿no? ¿Qué más? Dice, se sugiere formato para identificar los costos de importación. Se sugiere tener un esquema considerando los incoterms. Cada empresa puede adecuar o crear uno acorde a sus necesidades, ¿no? El FOB, transporte principal, el precio, CFR o CPT, seguro. ¿Qué? ¿Qué nos habla ese formato? Ah, hay que tener en cuenta el valor CIF, los costos de descarga, los aranceles, el transporte, almacenaje, los horarios de despachante, el precio si en caso fuera de DDP, ¿no? Entonces, parte de lo que acabo de hablarle, aquí lo tienen resumido, ¿no? O sea, y cada punto se puede abrir, ¿no? En una subdivisión, ¿no? Entonces, costos de la descarga que hay que pagarle al puerto, el manipulado de documentos, ¿no? Otros, oye, me van a cobrar aparte otro costo que se llama THC, como es contenedor, porque es ahí un manipuleo que ha habido del contenedor, me lo cobran aparte, ¿no? Oye, me llama a averiguar los aranceles y no hay problema. Ok. Entonces, igual el transporte también. El almacenaje, no, eso no me ha averiguado. Uf. Peor todavía, si es que hay problemas de documentación, hay costos de sobreestadía, es decir, del alquiler del contenedor y se cobra diario. Y ojo, en los despachos aéreos, el pago de almacenaje es diario, ¿no? Ahí no es como en el marítimo, que en el marítimo hoy en día uno tiene 15, 20, 30 días libres. En el aéreo tiene 0 días libres. Así la carga esté un día, le cobran el día, ¿no? Y es caro, pues también el almacenaje en un aéreo, ¿no? Ojo, ¿ah? Cálculo de tributos. A ver, aquí está el ejemplo. ¿Ya? ¿Ya tienen la calculadora en la mano? Ok. Vean la fórmula. La base imponible, es decir, mi valor CIF, que es costo, seguro y flete, o lo que se llama FOB, flete y seguro. ¿Ya? Sumo y le saco el valor, ¿no? Es decir, qué tasa voy a aplicar. ¿Cómo saco eso? Sumo el CIF y multiplico por la tasa que me van a decir, que puede ser 0, puede ser 6 u 11%. Tres tasas hay hoy en día en el mercado, ¿no? ¿Cómo hago el CIF? ¿Cómo saco? Agarro el valor CIF, le sumo el valor en él, le multiplico por el 16% y el IPM lo mismo, pero por el 2%, ¿no? Así de sencillo es calcular los tributos para una mercancía que paga solamente a valores e IGB y IPM.
No hay más, sencillísimo. Habrá mercancías que paguen impuestos selectivos, seguramente, ya, esas son otras. Lo habitual y normal es que paguen ello, ¿no? Percepción del IGB. Ay, profesor, ¿qué es eso? Es el pago adelantado del IGB por las ventas. Se pagan en soles y hay 3 tasas y ahí están en la pantalla. 10%, 3.5 y 5%. 10% es cuando es la primera operación de importación. El 3.5 es cuando es ya la segunda operación de importación y 5% si es mercancía usada. ¿Cómo se obtiene? El CIF más Agvaloren más IGB más IPM por alguna de esas 3 tasas, ¿no? Y por el tipo de cambio del día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agvaloren, IGB, IPM y percepción del IGB. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Acá está. CIF por la tasa, CIF más Agvaloren por el 16%, CIF más Agvaloren por el 2%. Y para calcular la percepción, CIF más Agvaloren más IGB más IPM por cualquiera de las 3 tasas. Y al tipo de cambio del día. Sencillísimo. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes el primer ejemplo. ¿Ya? Ahí tienen los datos. Van a colocar el FOC, el flete, el seguro, el CIF. Y van a acá tienen el CIF, las tasas de los valores es un 6%. Ya saben que el IGB 16 y PM 2%. Y para la tasa de la percepción es el 10%. ¿Ya? A ver, por favor, en base a ese ejemplo, calculen. A ver, Esther, Sami. Háganlo y ahí están. Aquel que haga el ejercicio tiene 2 puntos para su examen. A ver. Me avisan cuando hayan obtenido valor CIF. ¿Cuál es el valor CIF?
Ok, Sammy me dice que es 4.648. ¿No? A ver si es correcto. Ok, entonces 4.648. Dice Sammy. ¿Cuál será? El IPM. Perdón, el Agualoren. Ok, Sammy nos dice que 278. Ojo, acá para el tema aduanero se redondea, ¿ya? No hay decimales. En este caso, según lo que nos dice Sammy, sería 279. ¿No? IGB. A ver, ¿cuál sería el IGB? ¿Me avisas, Sammy? Uy, Sammy se fue. ¿Esther has podido sacar? A ver, esto. ¿Y el IGB cuál sería? Ajá. 788. Noventa y nueve. Ok. Te falta hallar la percepción. Aquí no se puso el tipo de cambio, ¿no? Vamos a poner el tipo de cambio 3.72. Falta la percepción, sacar.
Hasta ahí vas bien. Ya tienes un punto. A ver, falta el otro punto. A ver, ¿cuánto te sale la prosección? ¿Lo tienes, Esther? ¿Llegaste a sacar, Esther? ¿Lo tienes? ¿Cuál es? CIF más A valores más IGB más IPM por el 10%. 2.162.80 soles, ¿no? Que es 2.163 soles. Así es, 2.163. Listo. Muy bien, Esther, tienes tus 2 puntos para tu examen del martes. Muy bien. Efectivamente, así es. Y así como ese ejemplo, bueno, ahí tienen para hacer una práctica. Ejemplo 2, ejemplo 3 y un ejemplo 4, ¿no? Con sus variaciones, ¿no? Hay 3 ejemplos más. Y esto ya adicionales, ¿no? Para que también puedan tener en la práctica, ¿no? O sea, son ejemplos sencillos, pero igual para que ustedes puedan, para que puedan tener en consideración cómo se obtiene, ¿no? No necesariamente usando la calculadora, usando el sistema, perdón, van a llegar a efectuar ese cálculo, ¿no? Siempre es bueno saber el cálculo manual de toda operación, ¿no? Entonces, siempre hay un porqué, porque hoy en día, ¿qué hacen muchos jóvenes? Entonces, todo lo meten al sistema, ya está, resultado final. ¿Cómo se obtiene? No saben. Y hay un curso que se llama liquidación, ¿no? En ese curso de liquidación se enseña que hagan un cálculo manual, ¿no? Eso ya se está perdiendo, o que hoy lo hace el sistema. Pero uno tiene que saber cómo hacer ese cálculo, ¿no? ¿Qué pasa si hasta el sistema puede fallar? Lo que no falla es esto, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí vamos a avanzar. El día lunes, el día martes,
esta diapositiva. Sí, 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 todo esto está en el aula virtual. Todo el material está en el aula virtual. Todo, todo, todo. Hasta lo que vamos a ver el día martes, ¿no? En la parte de técnica, ya está en el aula virtual, ¿no? Todo el material ya está con la debida anticipación. Igual, cuando abran el otro módulo, ya también está, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Ok, Esther, gracias. Te espero el día martes, no te olvides, martes, 1 hora de clase, el examen, a prepararse para las 5 preguntas. ¿Sí? Cuídate, un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana.